A las 3 de la tarde tenemos nuestro podcast. Amén. La pastora Génesis y con nuestras invitadas especiales. Los domingos, y a las 5 tenemos nuestro servicio de jóvenes de 5 a 7. Amén. Los domingos también tenemos nuestro servicio en la iglesia, 10:30 de la mañana, están invitados. Y los miércoles tenemos servicio también a las 7 en la iglesia La Paloma. Los esperamos. Amén. Hoy estamos muy emocionadas porque primeramente por el tema tan bonito que escogió aquí nuestra invitada especial. Estamos muy contentas porque sabemos que el día de hoy Dios va a hablar y va a hacer la voluntad de Él, todo lo que salga de la boca de nuestra hermana, ¿verdad? Amén. Si pudieras presentarte y decir cuánto tiempo tienes en la iglesia. Sí, bueno. Buenas tardes a todos, saludos. Mi nombre es Sandra, mejor conocida como la hermana Sandrita. Sandrita, porque la queremos. Aunque diga Sandra, todos me empiezan a decir Sandrita, Sandrita, hasta los doctores en visita me dicen Sandrita. No sé por qué. Bueno, soy la hermana Sandra, tengo aquí en la iglesia La Paloma ya 12 años, un poco más de 12 Santo años. Dios. Justo cuando me iba a casar. Y tengo conociendo de Dios aproximadamente 25 años. Santo. Gracias a Mucho Dios tiempo. que me alcanzó y me rescató. Amén. Amén, amén. Estamos muy emocionadas por todo lo que va a decir nuestra hermana Sandrita. Perdón, Sandrita. Le llamamos de cariño Sandrita. Sale de nuestro corazón, no podemos hacer más. Y realmente el tema del que vamos a continuar, el que vamos a hablar, es un tema con mucha fuerza, la verdad. Y viene acompañado de un testimonio también muy hermoso de los caminos, ¿verdad?, que ha ido nuestra hermana Sandrita en su caminar con Dios, y el título es Dios es suficiente. Y yo creo que esa es un título con bastante fuerza y bastante impacto, porque muchas veces en nuestra tempestad o en nuestra aflicción, si tú lo estás pasando, sobre todo quizás este podcast es para ti en este momento, para decirte: créeme que Dios es suficiente. Y ahora sí, no te lo digo yo, no te lo dice Araceli, sino te lo dice alguien que ha tenido 25 años en Dios, que ha tenido mucha parte de su vida y de su corazón en la gloria de Dios, y también tiene para decirte que aún con todos esos años de experiencia y todas sus tribulaciones, puede decirte: Dios es suficiente. Entonces, sin quitarle más tiempo a nuestra invitada, porque también estoy muy emocionada de lo que nos va a compartir el día de hoy, pues le cedo la palabra que nos quiera hablar. Gracias, Génesis, gracias, Araceli, gracias por invitarme. Amén. Ya tenía tiempo así como que tenía ganas de venir con los jóvenes. Y Que aunque es no los joven. tengo aquí presentes, pues sé que hay jóvenes detrás de la cámara que a Amén. lo mejor no están conectados en este momento, pero que lo van a ver. Espero en Dios que este testimonio, esta palabra que se va a entregar hoy sea de bendición para Amén. cada uno, y pues hay que disponer nuestro corazón. Amén. Amén. Como les comentaba, pues yo soy Sandra. Escogí este tema, me preguntaron ¿qué tema le pondrías al podcast? Y dije, luego se me vino a la mente Dios es suficiente, porque es el resumen de mi historia, de la manera en que conocí a Dios. Ay, Yo pues voy a resumir un poquito, ¿verdad? Porque si no, no me va a alcanzar la hora que tenemos. Pero aquí 3 yo horas. crecí en un pueblo en Sinaloa. No me juzguen. Crecí en un rancho, en un pueblo, y a mis 15 años, yo pues siempre fui una niña una niña buena en lo que cabe, responsable, era muy estudiosa. Y a mis 15 años, cuando salí de la secundaria, me topé con pues mi primer, yo creo, prueba, ¿no? De que yo quería seguir estudiando, quería seguir superándome. Y en el pueblo donde yo estaba ya no había una escuela, ya no había una preparatoria, yo tenía que irme a la ciudad para poder seguir estudiando. Y pues no se pudo. Yo le doy gracias a Dios por la vida de mis papás, porque sé que pues hicieron un gran trabajo, y sé que mucho de lo que soy ahora se lo debo a ellos. Y no lo juzgo, sin embargo sé que pues me dieron lo que ellos pudieron, en lo que estaban sus posibilidades conforme ellos entendían. Pero para mí en ese momento fue una frustración muy grande como joven, porque yo quería seguir superándome, tenía muchos sueños, y ahorita voy a entrar un poco en eso, ¿verdad? Me identifico mucho con la historia de José. He leído esa historia una y otra vez, y Dios me vuelve a hablar y vuelve a ministrar mi vida. Porque así como José tenía muchos sueños y de repente parecía que estaban truncados, en ese momento de mi vida me sentí así. Me sentí muy frustrada y dije, ¿qué voy a hacer? No puede ser. No conocía a Dios, no sabía qué hacer o cómo hacerle para yo poder
seguir esos sueños que tenía. Entonces, pues de alguna u otra manera, ¿verdad? Surgió la posibilidad de venirme a Tijuana, así de que de una llamada nos dijeron a mí y a mi hermana es 4 años mayor que yo, pues si se quieren venir a estudiar, aquí les damos trabajo, ya tienen trabajo para el mañana. Y locamente nosotras al día siguiente estábamos arriba de un camión. Mi hermana de 20 años, yo de 15, casi 10, tenía 15 y medio, y nos venimos a Tijuana. Santo. Y pues veníamos solas, llorando, y me acuerdo mucho con la historia de José, porque habla de que José era el niño consentido del papá. Dice que su papá le hizo una túnica de colores y que lo amaba más que a todos sus hermanos. Santo Así dice Dios, la palabra. amén. Y cuando yo salí de ese nicho familiar, ¿verdad? Yo me acuerdo que venía en el camión y venía llorando todo el camino, porque siempre fui la más protegida, era la más chiquita de la familia. Tengo una hermana más chica, pero ella nació cuando yo tenía 13 años. Entonces era la chiquita. Y era así como que, ay, ella no porque está chiquita, aunque ya no estaba chiquita. Ya estaba creciendo, ya tenía 13 años y yo seguía siendo la bebé de la casa, ¿no? Entonces cuando me salí, fue así como que, ay, así enfrentarme a una ciudad, a todo un cambio. Llegué a Tijuana y pues ahí empezó mi proceso. Mi verdadera historia, mi verdadero proceso, porque estaba muy joven. Y a pesar de que, gracias a Dios, que mis papás me inculcaron principios, me inculcaron valores, pero el llegar a una ciudad desconocida, sin mis papás, sin mi familia, gracias a Dios que pues tenía una tía, familiares que nos apoyaron en un principio, que estuvieron ahí, y ya pues nosotros, mi hermana y yo llegamos, y al día siguiente ya estábamos trabajando. Yo entré a la escuela ese año, y mi hermana entró al otro, ¿no? Entonces nos aventamos así toda la preparatoria, toda la universidad, trabajando, estudiando. Y fue una etapa muy difícil. Y en ese proceso, cuando yo estaba en la prepa, en mi salón estaba a una amiga que era cristiana. Y es ahí, ¿verdad, jóvenes? Porque a veces pensamos que como jóvenes no podemos hacer gran cosa para Dios. Pero quiero decirles que podemos hacer gran cosas y podemos cambiar la historia de otro joven. Amén. Yo, sin conocer a Dios, tenía un hambre no sabía ni qué era yo sabía que necesitaba algo para poder lograr mis sueños y no sabía cómo. Y recuerdo que mi amiga me invitó a la iglesia. Yo creo que me escogió, siempre dijo, tú me escogiste como tu amiga, porque me dices que yo vi que me necesitabas, pero realmente necesitaba a Dios. Y ella me invitó a la iglesia. Yo recuerdo esa vez que fui, ni siquiera iba a un servicio, solo iba a verla a ella ahí. Me dijo, no, pues llega a la iglesia porque ella tenía un ensayo de jóvenes. Y cuando yo entré a esa iglesia, que no era aquí, ¿verdad? Era una iglesia donde Dios me puso primero, yo dije, yo tengo que estar aquí. No conocía nada de Dios, no conocía de la palabra, pero en ese momento sentí que yo pertenecía ahí. Y algo muy extraño, pero muy bonito. Entonces mi amiga me empezó a invitar, me invitó a un retiro de jóvenes y fue ahí donde yo empecé a escuchar. Pero mi verdadero encuentro con Dios, que yo siempre creo, a veces escuchamos de Dios, ¿verdad? Como Job que decía, de oídas te había oído. A veces escuchamos de Dios, tenemos una noción de Dios. Yo en toda mi niñez pues, realmente no conocí de Dios, no iba a una iglesia. Mis padres ni siquiera profesaban una religión. Conocían lo que habían escuchado por sus papás, por sus abuelitos de tradiciones, pero realmente no conocían la palabra y no conocían a Dios. Y en una ocasión, en el medio de ese proceso, yo estaba en la prepa y apenas en esos días estaba escuchando de Dios. Y tuve una situación muy, muy difícil. Recuerdo que llegué a mi casa, donde vivía ahí con mi hermana en ese departamento, y fue de esas veces que pues, yo sé que muchos jóvenes han pasado por situaciones difíciles, incluso aquí en la iglesia tenemos jóvenes que les ha costado estar aquí. Algunos que gracias a Dios han permanecido, pero que ha sido un proceso difícil. Y yo me acuerdo de esta palabra, ¿verdad? Cuando dice que José, que fue y que sus hermanos lo tomaron y que lo pretendían matar, ¿verdad? Pero salió ahí el hermano Rubén y dijo, no lo maten.
Entonces, ¿qué hicieron? Pues quizá ya se saben esta historia, ¿verdad? Que dice que lo pusieron en una cisterna que estaba vacía. Y yo puedo imaginar la vida el momento de José, ¿verdad? Ahí dentro de esa cisterna, sin nada, oscura, vacía. En ese momento así me sentía. Me sentía frustrada, sentía que nada de lo que había soñado, porque siempre tuve sueños, siempre quise, dice la palabra ahora que los pensamientos de Dios, así como son los cielos más altos que la tierra, así son los pensamientos de Dios más altos que los nuestros. Pero en ese entonces mis sueños humanos, ¿verdad? Yo tenía sueños, ilusiones, y en ese momento cuando yo tuve esa situación, recuerdo que llegué y me sentí así en esa cisterna oscura, sin esperanza, sin ilusiones. Yo sé que José sí conocía de Dios, ¿verdad? Porque su padre era un hombre de Dios, pero yo no. Y recuerdo en ese momento estaba así en medio de la oscuridad, en ese proceso que fue el momento más difícil yo creo que he vivido en mi vida porque no sabía qué hacer. Y yo recuerdo que me habían regalado un disco de alabanzas. Y yo empecé a escuchar unas alabanzas y en ese momento dije, Dios, no tenía más que hacer y solo dije, Dios, si tú existes, yo quiero conocerte, yo necesito conocerte. Y en ese momento empecé a sentir la presencia de Dios. Amén. Algo que yo nunca había experimentado, que ni siquiera sabía que existía o que se podía sentir. Empecé a sentir la presencia de Dios de una manera tan especial que yo me perdí en el tiempo, en el momento, y recuerdo que me quebranté, empecé a llorar ahí yo sola con el Señor. El Señor empezó a ministrar mi corazón. No sé cuánto tiempo pasó, creo que pasaron como 2 horas o 3, no sé. Yo recuerdo que mi hermana salió, me escuchó porque estaba afuera en una parte del patio donde estábamos y me dice, Sandra, ¿qué tienes? Y yo, nada, dame otro momento. Déjame, espera un momento más. Voy por la hora 4. Y sí, pero algo tan hermoso porque me levanté de ahí y dije, Dios existe. Amén. Dios existe, Dios es real. Y entendí en ese momento, aunque no sabía exactamente mi propósito, pero sabía que podía cumplir los sueños porque tenía un Dios que es real, un Dios que existe, un Dios que me ama. Y ese fue el momento que marcó mi vida, porque ya no necesité ni siquiera que me dijeran con la palabra, yo ni siquiera sabía que tenía que hacer una oración de fe, no sabía nada, solo sabía que Dios era real y que Dios me amaba y pude sentirlo, y eso fue la experiencia más hermosa que pude haber tenido para conocer a Dios. ¿Continuó? Ay, yo bien picada, ¿qué pasa? No, pues yo solo puedo decir que es realmente precioso. Yo ya quiero llorar de escuchar todo eso y eso que apenas está iniciando, porque es verdaderamente hermoso la marca que tiene esta afirmación de Dios. Sí, ¿verdad? Tú existes, porque todos como cristianos alguna vez empezamos con algo así. Incluso yo que soy de cuna cristiana tuve mi momento de, bueno, yo sé que existe, Señor, pero si realmente quieres algo para mí, si esto, y ahí es cuando Dios responde nuestra oración. Y me encantó que decía bien sincera ella, ¿no? Como 3 horas ahí llorando y todavía iba por la 4ª, porque el tiempo con Dios, una vez que Dios te toca y sobre todo cuando es la primera vez, wow, es una forma increíble. Si tú eres un joven que todavía no ha sentido la presencia de Dios, yo te invito a que en esta tarde tú pongas una alabanza, te postres y digas, Señor, si tú existes, si tú quieres algo para mí, esto, independientemente, quizás no eres un joven, quizás ya eres un adulto, quizás ya has sentido la presencia de Dios, pero no te has animado a volver a casa, a volver a los brazos de Dios. Déjame decirte que la presencia de Dios sí la recuerdas, porque una vez que la tienes en tu vida, nunca se te olvide esa sensación. Vuelve a casa. Araceli, ¿tú quieres decir algo? Sí, quiero hacerle una pregunta. Y desde ese día sientes que Dios era más que suficiente en tu vida. Así es, por eso le puse, Ajá, por eso es el tema. Porque yo sé, ¿verdad? He escuchado pues el testimonio de Génesis, el testimonio de muchos jóvenes que, bendito Dios, han conocido la palabra desde jóvenes y han crecido en esta cuna cristiana. Sin embargo, yo pues nadie de mi familia era cristiano, nadie cercano, yo ni siquiera tenía idea lo que era ser cristiano, de conocer de Dios. Y cuando, yo tanta necesidad que tenía, tanto en lo físico, en lo material, en lo espiritual, tanta necesidad, en ese momento yo sentí que se suplió todo en mi vida.
aunque pudiera tener todavía problemas o situaciones, todo eso se desvaneció ante el poder de la presencia de Dios. Entonces en ese momento entendí que lo único que necesitaba era Dios. Y realmente, como dice la palabra, o sea, si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y qué importante es que como jóvenes podamos entender eso, que pasamos por tantas situaciones, por tantas pruebas, por tantas luchas, tentaciones, ¿verdad? Distracciones que nos pone el enemigo, porque aunque era una joven que traía valores, claro que tuve muchas tentaciones, que tuve muchas pruebas, me enfrenté a un mundo completamente diferente a lo que estaba acostumbrada, me empezaron a ofrecer incluso drogas en la escuela, o sea, y bendito Dios que me libró de todo eso y que nunca tuve que probar, nunca tuve que tocar fondo para llegar a Dios. Y en ese momento yo supe que Dios era suficiente y que era todo lo que yo necesitaba, porque yo me levanté de ese lugar en el que yo estaba postrada y yo en ese instante me sentía completamente diferente. Amén. Me sentía plena. Recuerdo que hasta me levanté, tenía un mundo de tarea y me puse a hacer toda la tarea. No dormí y al día siguiente llegué a la escuela contenta. Amén. Y es algo que solamente Dios nos puede dar. Cuando no tenemos aparentemente nada, pero tenemos a Dios, en Él lo tenemos todo. Él es suficiente. Amén. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 12:19, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque Amén. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y realmente el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Cuando nosotros estamos ahí, que a veces nos sentimos derrumbados, así como me sentía en ese momento que ya no podía, el Señor dice, bástate mi gracia. Ahí cuando nos rompemos, ¿verdad? Como predicaba el pastor, que nos rompe esa vasija, cuando nos rompemos delante de Dios, cuando nos rendimos completamente delante de Dios y decimos, Señor, yo no puedo, yo ya no puedo, cuando sentimos que hasta ahí llegamos, cuando dejamos de ser autosuficientes y nos volvemos Cristo suficientes. Amén. Y decimos, Señor, yo no puedo, pero aquí estoy. Amén. Aquí estoy. Y cuando nos ponemos en las manos de Dios, estamos en el lugar seguro y verdaderamente Dios es suficiente. Hay algo en la historia de José, ¿verdad? Que dice que cuando lo vendieron, dice que lo llevaron y lo compró Potifar, que era un capitán de la guardia. Y dice que cuando Dios lo puso ahí, dice en Génesis 39:2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Dice, Dios estaba con José. Y adelante dice que cuando lo pusieron en la cárcel, injustamente, en el versículo 21 dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Qué importante, yo en ese momento no tenía a Dios, pero cuando conocí a Dios, cuando conocí su presencia, cuando lo conocí como padre, como amigo, en todas las áreas, porque en ese momento pues yo no tenía a mis papás conmigo, o sea, tenía a mis papás pero no estaban ahí y necesitaba desesperadamente el abrazo de un padre, el apoyo de un padre. Y en ese momento pude recibir eso de parte de Dios. Y vemos aquí, ¿verdad?, cómo Dios hizo la diferencia en la vida de José. Porque se lo vendieron como esclavo. Imaginémonos esa historia en este tiempo. O sea, que nuestras familias, nuestros hermanos nos quieran matar, que nos vendan, que nos encierren, que nos secuestren. O sea, 1000 cosas. ¿Qué sería de nosotros, verdad? Como si fuéramos en esa edad. José también era un joven, dice que tenía 17 años cuando fue vendido. Entonces, ¿qué haríamos como joven? ¿Tú qué harías en ese momento si te presentas en esa situación? Quiero decirte que la diferencia la hace Dios, porque Amén. Dice aquí, Jehová estaba con José y Jehová extendió su misericordia y le dio gracia. Amén. En todo lo que podamos hacer, sabemos que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y que la gracia de Dios está con nosotros. Amén. Y pues bueno, también después de ahí yo ya empecé a congregarme. Amén. Empecé a congregarme con mi amiga ahí en la iglesia donde ella estaba, y pues realmente fue la única iglesia que asistí antes de llegar a La Paloma. Le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque pues ahí recibí también el alimento que necesitaba en ese momento, ahí Dios me empezó a dar crecimiento. Y algo que siempre estuvo en mí fue el anhelo de servirle a Dios. Amén. Siempre. Era una iglesia grande y yo así como que
nada más miraba y yo decía, Señor, yo quiero servirte porque dice la palabra que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y Amén. realmente yo me apasioné de Dios, me enamoré de Dios y era tanta mi gratitud para Dios por todo lo que Dios había hecho, lo que estaba haciendo y lo que aún hace en mi vida, que era mi anhelo el servirle, quería hacer algo para Dios, para darle algo de lo mucho que Él me estaba dando. Amén. Ok. Es que me pico, pero es que hay que me pico con la historia, me pico con el testimonio porque es realmente hermoso cómo dice que Dios hace la diferencia, porque ciertamente podemos pasar por circunstancias, ¿verdad? Que se nos dificultan, por circunstancias que sentimos que quizás no la vayamos a librar. Pero Dios hace la diferencia en nuestra vida de una forma que aún en medio de la tempestad, que aún en valle de sombra y de muerte no temeremos porque ahí está Dios presente. Y yo en mi niñez siempre me pregunté que cómo le hacía la gente de allá afuera sin Dios, porque mi primer instinto al tener una pesadilla es buscar a Dios. Mi primer instinto cuando hay algo que me lastima es buscar a Dios. Mi primer instinto es buscar a Dios. Pero la gente que no tiene a Dios, yo digo, cuál horrible ha de ser su vida. Y me encanta que pues yo tuve el privilegio porque yo nací en una cuna cristiana porque mis padres lo eran y ellos me encaminaron a un camino correcto. Pero sin embargo dice Sandrita que sus padres le proveyeron la mejor educación, el mayor amor, el mayor afecto y el mayor cuidado, pero había algo en su vida que todavía faltaba y esto era Dios. Y aunque sus padres eran muy buenos padres y claro que querían lo mejor para su hija, no le dieron al igual que a mí, ¿verdad? El conocer de hay un Dios que te ama, pero me impacta el cómo de una jovencita de su preparatoria, cómo puedes hacer tú la diferencia donde quiera que te encuentres, porque creemos que no es la gran cosa, creemos que vergüenza hablarle al de al lado, pero yo me imagino que con una palabra que no deje dormir en paz que se instale, ¿verdad? Como una semilla en la vida de la persona que lo necesita, como Sandrita, que quizás ella no se había dado cuenta todavía la falta de Dios en su vida, porque era un Dios que no conocía. ¿Cómo vas a extrañar algo que no conoces? Pero una vez que lo conoció, dice ella que sintió que se llenó todo, y tuvo una energía y una fuerza nueva, y tuvo ese papel de hija de Dios, y luego nació ese deseo de servir, porque ustedes no saben quizás, o quizás sí saben, no lo sabemos, pero Sandrita es una mujer, es una tierra deseable aquí en la iglesia, es una mujer de admirar, es una mujer muy sabia, muy prudente, muy inteligente, virtuosa, y siempre la vemos sirviendo, siempre la vemos ayudando por allá o acomodando acá o en el cafecito de mujeres, parte de las mujeres virtuosas. Es realmente una bendición aquí en la iglesia y sobre todo porque nadie, absolutamente nadie, puede negar el deseo de servir que ella tiene en su corazón, de servirle a Dios. Y ya habíamos visto que el servir a Dios nace de un compromiso desde nuestro corazón, y ella hizo algo que quizás todavía batallamos nosotros muchas veces, y es el comprometerse, porque dice que desde que sintió ese afecto me dijo así como, ay bueno, pero luego lo veo, ay luego me encargo. Dice que se congregó y empezó. Y yo realmente estoy muy emocionada escuchando esto, estoy muy picada, por eso ya ahorita me tiene que hacer como hola, porque me quedo, ¿qué más? Porque siento que es una bendición, no solo para mí aquí en este lugar, sino para ustedes, el poder dedicar estos podcasts a escuchar desde la vida de otras personas, de otros cristianos, para que puedas tú aprender, identificarte tanto de sus errores como desde sus bendiciones. Es una bendición porque de ahí viene la sabiduría, el juntarte con los sabios, el preguntarles, el aprender, y realmente es un regalo, quizás no solo para ustedes, para mí también realmente lo es, el estar aquí, ¿verdad? Y poder invitar y poder traer y poder que Dios traiga y hable a través de todas estas personas tan sabias. Y yo nada más quiero decir un versículo y este versículo es en Segunda de Corintios 3:5. Dice, Segunda de Corintios 3:4, vamos a empezar. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con nosotros, para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios.
precisamente esto yo lo había escogido nada más pues por el tema, ¿no? Porque Dios es suficiente, pero sin embargo, mientras más se desenvuelve nuestra hermana Sandrita a la hora de dar esto, ciertamente Dios nos hace competentes. Nos hace competentes a la hora de servir, nos hace competentes a la hora de estar delante de un podcast, hablar de una historia, nos hace competentes a la hora de sacarnos de nuestra zona de confort, porque pues de estar de su pueblito, de estar con su familia hasta llegar a un lugar nuevo, y ella está platicando, pero aún así Dios la hizo competente, y ahora Dios la hace cada día más conforme a lo que Él espera de ella, y es realmente una bendición. Amén. Sí, amén. Y hay algo que como a veces nos dicen, ¿verdad? Recién conoces al Señor, estás en una de mí. El primer amor. Yo realmente experimenté pues muchas bondades, muchas maravillas de Dios. Pude ver el poder y los milagros de Dios en mi vida desde mi juventud. Cuando yo conocí a Dios, pues obviamente mi misma situación, yo creo mi misma necesidad, aprendí pues a clamar a Dios en ese tiempo. Recuerdo que yo tenía un hermano que cuando mi hermana y yo estábamos aquí solas, él también estaba aquí en Tijuana, y mi hermano pues andaba pues medio perdido en ese tiempo, y a mí algo que me ha siempre como pues no afectado de cierta manera es la parte familiar. Yo siempre he sido muy apegada a mi familia gracias a Dios es una familia muy unida, y entonces al verme a mi hermano así, a mí me partía mi corazón. Y yo recuerdo, yo empecé a clamar a Dios y yo dije, pues si Dios existe, pues ya voy a aprovechar, ¿verdad? A ver, palancas en los cielos. Yo empecé a orar por mi hermano, empecé a orar por mi casa, y yo pude ver el milagro de mi hermano. O sea, Dios lo sacó de las drogas, Dios lo sacó de ese camino malo donde estaba. Y les digo esto porque a veces nosotros nos minorizamos como jóvenes. O sea, me estoy trasladando a este momento, ¿verdad? Tampoco soy tan vieja. Pero a lo mejor tú como joven te minorizas o sientes que no puedes ir más allá, pero déjame decirte que el Dios que tenemos todos es el mismo Dios que tienes tú, el mismo que te está llamando. Y si tú tienes una necesidad en tu casa, en tu familia, Dios puede hacer algo. Yo empecé a orar por mi hermano, Dios lo sacó de las drogas, Dios transformó mi familia. Dios, después de 4 años y medio, casi 5 años, Dios trajo a mi familia aquí a Tijuana. Ahora estamos todos aquí. Mi hermana se entregó al Señor, ella sirve a Dios en una iglesia junto con sus hijos. Mi mamá, o sea, tuve el privilegio de llevar a mi mamá a la oración de fe, y yo sé que Dios va a seguir obrando en cada uno, en mi casa, en mi familia, porque Dios lo ha prometido, sé salvo y será toda tu casa. Entonces, así como José, ¿verdad? Así como Dios lo levantó por su gracia, por su misericordia, porque el favor de Dios estaba con él, así Dios con cada uno de nosotros está, así contigo, joven, y así como Dios usó a José, ¿verdad? Para transformarnos una familia. Dios transformó toda una nación a través de la vida de José. Dios lo engrandeció, Dios lo puso en un lugar especial. Y yo quiero decirte que Dios quiere hacer eso con cada uno de nosotros, contigo también, joven. Cuando yo veo esto, yo veo ahora en los tiempos, veo la palabra en estos tiempos que se nos está dando, Meli, y ahora también quiero seguir siendo como José. Quiero ser ese instrumento, ¿verdad? Para traer esa respuesta a la necesidad que hay en el mundo, que hay en la tierra. Y así cada uno de nosotros debemos ser. Tenemos que tener esa vida dispuesta para ser instrumentos en las manos de Dios. Y no solamente para recibir, sino para dar por gracia lo que hemos recibido, ¿verdad? Así como mi amiga en aquel momento me dio de lo que ella tenía. Y te voy a decir algo, no era mi amiga de que tienes que hacer eso, tienes que ir a la iglesia, tienes que hacer lo otro. Yo sé que ella oraba por mí. Amén. Yo sé que ella no se cansó de orar por mí hasta que vio la respuesta de Dios, hasta que vio el resultado, y es algo que le voy a agradecer toda mi vida, ¿verdad? Porque no le dio pena, no le dio vergüenza, no se cansó. Ella estuvo ahí, persistió hasta que Dios hizo la obra en mí, y cada día, ¿verdad? Dios nos sigue perfeccionando. Entonces tenemos nosotros que ser ese instrumento. Y joven, dispón tu vida a Dios, sé ese instrumento, ese testimonio, porque yo aún digo, mi amiga hace poco, duré tiempo sin verla, y o sea, siempre los momentos más importantes de nuestra vida ya estamos, pero vivimos los dos en la misma ciudad, y a veces he durado hasta 2 años sin verla. Y ella hace poco me decía, ¿verdad? Porque dejó de congregarse,
Y yo empecé a orar por ella, dije, ahora Amén. me toca a mí. Amén. Y la acabo de ver hace poco y ya está yendo a una iglesia, su cuñado es pastor, está congregando ahí. Entonces, lo cierto es que pues ahí estamos para hacer la voluntad de Dios. Amén. O sea, y como joven nosotros tenemos esa responsabilidad. Mi amiga, a pesar de que no estaba yendo a la iglesia, para mí siempre ha sido un ejemplo con su testimonio. Amén. Porque cuántos cristianos hay, ¿verdad? De que más jóvenes, qué difícil a veces es actuar conforme a la palabra. Además, en estos momentos que estamos atiborrados de información, Sí, amén. de desinformación, de basura en las redes sociales. O sea, cuánto cuidado tenemos que tener para guardarnos de Dios. A mí me impacta cuando dice que se llevan a Daniel y a sus amigos, ¿verdad? Y dice que cuando ponen a Daniel en ese lugar, que Daniel escogió su comida. Y dice la palabra que porque propuso en su corazón no contaminarse. Pero qué importante es que como jóvenes en nuestro corazón esté el anhelo de no contaminarnos con lo que nos ofrece el mundo. Pero no es fácil, yo sé que no es fácil. Yo también tuve pues tentaciones, tuve situaciones difíciles, tuve luchas, ¿verdad? Pero así como vemos también que José, ¿verdad? Cuando se le puso la esposa de Potifar, amén, y que lo acosaba y lo acosó hasta que dice que él salió huyendo. O sea, dijo, ay, te le quedas con la ropa y bye. Pero dice la palabra que porque él no quería fallarle a Dios. Amén. Después de ver todo lo que Dios estaba haciendo con él tenía en su corazón el no quererle fallar a Dios. Entonces, jóvenes, tenemos que tener ese temor a Dios. Amén. Jóvenes, adultos, papás, todos. O sea, tenemos que verdaderamente tener ese temor a Dios. El honrar a Dios, el ser agradecidos con Dios. Dios nos ha dado tanto. Y no podemos dar lo que no tenemos, pero ahora tenemos la gracia, tenemos el perdón. Quizás mis papás en ese entonces no tenían eso, no podían darme lo que no tenían. Pero ahora nosotros tenemos a Dios y tenemos el perdón de Dios y tenemos la salvación, el regalo de la salvación, de la amén, sanidad, amén, que podemos ir a dar. Sí, ¿verdad? Y Dios nos ha puesto para ser sus discípulos y para ir a llevar de todo lo que Él nos ha dado. Gloria a Dios. Es realmente precioso cómo vemos a Dios hablar a través de la vida de Sandrita en su testimonio, pues en su mover, y en cómo dice, ¿verdad? Que muchas veces los jóvenes nos hacemos pequeños solos, ¿no? Y decimos, pues muchas veces lo único que podemos hacer es orar, cuando orar es más que suficiente muchas veces, porque muchas veces el que ama, al que amas, pues debes estar en tus oraciones, ¿verdad? Dice en su palabra, sé salvo tú y lo será tu casa, y es una promesa que Dios nos dedicó a nosotros, no es ay, bueno, solo a Sandrita, porque el Dios del que Sandrita te está hablando es el mismo Dios que tú tienes, es el mismo Dios que yo tengo, es el mismo Dios que Araceli tiene, porque no hay un Dios de jóvenes y un Dios de grandes y un Dios de niños, se trata de un Dios que todo lo puede hacer, y para nosotros pues que llega todo esto de la gracia en la que podemos ser cada día mejores conforme a Dios. ¿Qué te falta a ti para dejar un testimonio, una marca como la amiga de Sandrita hizo en ella? ¿O qué te falta para continuar en los caminos de Dios, para que un día seas tú aquí sentada en este podcast, tú también? ¿Qué te hace falta para que Dios empiece a mover tu vida, para que tú aceptes los testimonios y las gracias que Dios ha hecho en nuestra vida? Porque muchas veces Dios hace cosas a nuestra vida, pero lo vemos con una normalidad que no sabemos agradecer. Cuando dice Sandrita que ella desde su corazón siempre ha sabido dar gracias a Dios y queriéndolo servir porque sabe qué es lo que Dios ha hecho en ella. Muchas veces el primer paso para ser usados por Dios es saber reconocer que ha sido Dios en nuestra vida, que ha sido Dios en nuestros malos momentos, que ha sido Dios en nuestras debilidades y que ha sido Dios cuando nosotros no podíamos. Porque en Él hemos sido capacitados y en Él hemos sido suficientes. Araceli, ¿quiere decir usted algo? Sí. Pues miren, me sorprende el testimonio de Sandrita, ser un joven de preparatoria, una jovencita de preparatoria, le cambió la vida. No nomás la de ella, la de su familia, su hermana, se congrega su mamá, está en los caminos de Dios. Su hermano fue sanado de la adicción. Fíjense todo lo que hizo una joven de preparatoria, jóvenes que están atrás ahí de la pantalla, ven que no pueden hacer cosas, a veces nos creemos que no somos capaces de lograr cosas en las cosas de Dios, pero miren, aquí hay un testimonio de una joven de preparatoria, yo creo que ni mayor de edad, no, entonces miren, transformó. Sandrita es un testimonio, como dice ella, que ella no sabía. Dice, no sabía cómo era un cristiano, pero ella ¿qué hizo?
no sabía cómo ser cristiano. ¿Y qué hizo ella? Dejó que Dios la instruyera. Amén. Y ahora ella tomó su cruz y tomó la cruz con Dios. Y Él es su maestro ahora en su vida. Entonces a mí me sorprende su testimonio porque digo, wow, una niña de preparatoria, así como los jóvenes que tenemos en La Paloma que están avivados, no dejen de hablarles de Dios a sus amigos, no dejen de invitarlos a la iglesia, porque no nomás están salvando a esa joven, a su familia, a sus generaciones, su matrimonio. Tienen un matrimonio, ella es líder de matrimonios, imagínense, fíjense todo lo que está haciendo, está dando consejos a más matrimonios. O sea, no es cualquier cosa, salvan muchas cosas, salvas a esa joven, salvas a su familia, a su matrimonio y a otros matrimonios. No más con el simple hecho, vamos a la iglesia, te invito. Mira, tengo un líder, tenemos un grupo de jóvenes, vamos. Y eso hizo la diferencia en la vida de Sandy. Amén. Y eso hizo la diferencia en mi vida y en la vida de Jesús. Amén. Y en la de todos ustedes va a ser la diferencia. Amén. Aunque no sepas cómo ser un cristiano, pero Dios te va a ir diciendo porque Él es tu maestro. Amén. Y eso es lo que le quería decir, que me siento muy orgullosa y saber lo que Dios hizo por medio de un joven. Sí, amén. Y es en estos tiempos, ¿verdad? Bueno, yo lo he escuchado de Génesis, de que ahora se les llama que la generación de cristal. Yo no había escuchado, ¿verdad? Yo soy de otra generación, ¿verdad? Santo. Pero lo cierto es que sí veo el cambio, ¿verdad? En las generaciones a través del tiempo. Veo que, pues a veces a los jóvenes últimamente, a esta generación, ¿verdad? Se les hace más difícil las cosas, o hay cosas que se les hacen imposibles, o les da miedo, les da vergüenza, y lo cierto es que yo no tuve opción, ¿verdad? Tuve que romper con eso, tuve que vencer mis miedos, porque me daba miedo hasta ir a, pues salir y agarrar un taxi, porque no sabía, no conocía la ciudad. Tuve que romper con eso y obviamente no cambiaría nada de todo el proceso que viví, porque eso fue lo que me forjó y lo que me ha formado en el camino de Dios. Y yo creo que si no hubiera pasado por ese proceso, no hubiera llegado un momento en el que clamar a Dios y conocerle. Y yo sé que es otra generación y bendigo a Dios por la vida de cada joven, ¿verdad? Que ha sido protegido, que no ha tenido que pasar lo que tuvimos que pasar a lo mejor muchos de nosotros de las generaciones anteriores. Es una bendición realmente. Obviamente yo no quiero ni que mi hermana la pequeña, ni mis sobrinos, ni mis generaciones pasen por lo que yo pasé. Pero ver que con Dios todo lo podemos. O sea, si tenemos cosas que hacer, no es fácil, para mí no fue fácil tampoco trabajar, estudiar, había noches que no dormía, o sea, tenía que trabajar porque yo pagaba mi escuela y todo eso, y fue muy difícil, ¿verdad? Pero lo cierto es que si podía sin Dios, con Dios todo lo podemos. Amén. O sea, si antes de Dios, que en el momento que estuve ahí, siempre decía, bueno, yo pasé por un proceso ya después de casada y yo no había entendido en ese momento cuando Dios nos empezó a procesar a mi esposo y a mí en la parte financiera. Y yo le decía a mi esposo, aprende rápido porque este proceso es para ti. porque yo ya pasé por todo eso. Es tuyo. Así que Santo Dios. aprende rápido. Y lo cierto es que pues no, porque somos una sola carne y somos uno, entonces yo también tenía que aprender. Santo Y Dios. yo aprendí que mucho tiempo, ¿verdad? Cuando pues yo me vine y todo eso, pues yo trabajaba, yo me esforzaba. Entonces tuve que entender de que, aunque yo decía, Dios es suficiente en mi vida, ¿no? Pero en esa área, o sea, yo siempre había dependido de mi trabajo. No sabía lo que era depender verdaderamente de Dios. Santo Dios. En la parte financiera. Entonces, cuando Dios nos procesó en eso, yo dije, no, sí, también era para mí. Porque Dios quiere que dependamos de Él en todas las áreas de nuestra vida. O sea, eso es ser Cristo suficiente, cuando Dios es en todo. He pasado pues diferentes procesos. Recientemente pasamos un proceso muy difícil como matrimonio y hay cosas que a veces no entendemos. Y a lo mejor como jóvenes yo sé que también a veces están en una situación y que ni uno mismo se entiende como joven. Amén. Ni sentimos que nadie nos entiende, ni nosotros nos entendemos. Pero, ¿sabes? Dios siempre nos entiende. Dios es tan perfecto. Dios nos diseñó y Dios conoce todo nuestro ser.
Y lo cierto es que en este proceso que pasamos, porque así es la vida de un cristiano, Dios nos quiere llevar de gloria en gloria, y para poder subir de nivel, para poder seguir creciendo, tenemos que pasar por el fuego, tenemos que pasar por esas pruebas, esos exámenes que si no los pasas, pues repites el año. Y a veces así repetimos las pruebas, 40 años en el desierto, ¿verdad? ¿Les suena familiar? 40 años en el desierto. Entonces, tenemos que pasar las pruebas para poder seguir creciendo. Y hasta incluso recientemente tenía una situación y entendí, dije, no, tengo que pasar esto, o sea que cada año lo he reprobado. Entonces, tengo que pasar, porque me cayó la revelación. Pero necesitamos, o sea, analizarnos, ¿verdad? Ponernos en las manos de Dios, orar a Dios, que Dios nos dé dirección, que Dios nos revele, así como nos enseña, nos guía con su palabra en esas áreas que necesitamos crecer. Y como jóvenes entender que Dios es suficiente verdaderamente. En este proceso que pasamos yo no entendía, y como dice la palabra, me la repetía, lo que no entiendo ahora lo entenderé después. Amén. Y fue muy doloroso, muy triste, pero yo creo en esa mayor tristeza que he sentido, pude ver cómo Dios se encarga de hasta el dolor más profundo que podamos sentir. Y Dios lo sana de raíz. Entonces, a veces como jóvenes también traemos a veces heridas. Yo sé que lo que yo he pasado no es comparado con otras historias de jóvenes que han pasado cosas más difíciles. Pero yo quiero decirte que Dios puede sanar y Dios quiere sanar de raíz todas las heridas que puedas traer. Amén, amén. Y Dios puede hacerlo. Dice la palabra que si Jesucristo nos libertare, seremos verdaderamente libres. No libres nada más por decirlo, o sea, verdaderamente libres. Amén. Libres para adorarle, libres para servirle, libres de toda atadura, de toda cadena, de toda tristeza, de toda ansiedad, de toda depresión, de todo lo que como jóvenes puedan cargar. Dios quiere hacerte libre. Solo basta rendirnos delante de su presencia y postrarnos a sus pies, y Dios lo hace, Dios hace la obra. Es verdaderamente precioso como Sandrita nos cuenta que aún ahora tiene procesos en su matrimonio, aún ahora sigue viviendo procesos. Y aún así está aquí testificando que hay un Dios fiel para con su vida, hay un Dios fiel para con tu vida. Tú tienes que saber que una vez que te metes con Dios no significa que automáticamente todos tus problemas desaparecen. Sin embargo, dijo algo muy importante: lo que no entiendo hoy lo entenderé después. Y decía ciertamente que hay cosas en nuestra vida que no podemos entender. Ay, pero si ya estoy en Dios, ¿por qué me está yendo como me está yendo? Es culpa de mi esposo. Que aprenda rápido, porque a mí no me está gustando esto. Pero sin embargo, luego entendemos. Y el aprender, el entender de los problemas o de los procesos a los que Dios te somete es parte de ser sabio, es parte de entender. Y es cosa que ahora ella puede decirnos a nosotros, ¿verdad? El entender que parte del proceso cuando estamos siendo moldeados, ¿verdad? Nos duele, ¡ay! Pero el alfarero sabe lo que hace con el barro, y ciertamente nosotros somos el barro y él el alfarero. Amén. Sí, y realmente pues ha sido hermoso caminar con el Señor. Amén. Así como pasamos procesos, también es Dios suficiente para traer solución a todo. Amén. Entonces yo he sabido que, o sea, cualquier situación tú vas a Dios y Dios te responde. A lo mejor no en el momento que tú quieres, pero Dios responde en el momento perfecto, en el momento preciso, y hasta para eso Dios es suficiente. Y me he dado cuenta, o sea, Dios es soberano, y aunque a lo mejor no tenemos todo lo que hemos pedido en este momento, Dios nos lo da a su manera. Y Dios nos llena y podemos tener esa plenitud verdadera en Dios. Yo, seguí aquí. Una vez me dijeron, lo voy a tocar porque me han dicho como 3 veces. Santo Dios. Aunque no me preguntaron, se los voy a decir, ¿verdad? Amén. Yo, pues, estuve varios años ahí en la iglesia donde yo me congregaba. Y hubo un tiempo en el que, pues, pasé por una situación, ¿verdad? Yo decía, no voy a tener un novio si no es cristiano. Y yo creo que muchos pensamos eso, ¿verdad? Amén. Y una vez me dijeron, tienes que darle tu testimonio a los jóvenes porque A ver. que van a traer, que van a ser novio de uno que no sea cristiano. Yo no van a traer igual. a la iglesia como Sandrita. Lo cierto es que no hagan eso. Yo pasé como por un proceso de desilusión en la iglesia. Y
vivía como en un mundo color de rosa, y hubo un momento en el que me tuve que dar cuenta de que no todos somos perfectos, de que no por ser cristianos somos perfectos. O sea, queremos agradar a Dios, pero tenemos también nuestra parte humana y a veces fallamos. Y como hermanos, o sea, aún en la iglesia a veces fallamos, o a veces decimos algo y dice, ay, no tenía que haber dicho eso, ya la regué. Y yo como que me salí de esa burbuja, de ese mundo color de rosa. Y me acuerdo que yo entré, pues en ese tiempo ya había salido de la universidad y todo, yo seguía yendo a la iglesia. Y pues me conocí a una persona. ¿Quién será? Que salió afuera. Conocí a mi esposo, y pues mi esposo no era cristiano. Santo, No Dios, ya ven. conocía de Dios. Y yo decía no, y no, porque no es cristiano. Amén. Y me invitaba a salir, y yo, y no, y no. Y luego ya me dijo una vez, ay, pues si no te estoy diciendo que te cases conmigo, solo quiero que aceptes una invitación a salir. Y yo dije, bueno, pues qué tanto, pues una salidita, ¿no? Ya casados. Así empezó todo, ya tenemos 12 años. Y lo cierto es que alguien dijo una vez, ay, pues yo la hago como a Sandrita, ¿verdad? Aunque no sea cristiano, lo invito a la iglesia. Pero joven, déjame decirte, no lo hagas. Santo Dios. Es un proceso, pasamos un proceso difícil. Nos volcó todos los planes. Dios es tan amoroso, Dios es perfecto, ¿verdad? Yo recuerdo, y mi esposo lo sabe, o sea, un día antes de casarnos yo todavía tenía temor porque estaba enamorada, obviamente, pero sí decía, ay, ¿y si no quiere ir a la iglesia? O sea, nosotros empezamos a venir aquí a La Paloma cuando nos íbamos a casar. Yo conocí a mis pastores ya desde antes, en un trabajo anterior yo los había conocido, y yo sabía pues que mis pastores eran siervos de Dios, de testimonio, y cuando nosotros nos íbamos a casar decidimos venir aquí, y ya el pastor nos preparó, nos dieron pláticas y todo, ¿verdad? Pero esos eran los inicios de mi esposo, ¿verdad? Porque yo, cuando ya entré en razón, que le dije, ¿sabes qué? Pues no, o sea, yo me quiero casar, y si no nos vamos a casar, pues ya, aquí la dejamos. Entonces, yo entendí, dije, sí me ama, ¿verdad? Porque él accedió a que nos casáramos, a venir a la iglesia. Si no, no lo contábamos así. Si no, pues, si no, no estuviera aquí. Si no, casada, nada. Pero sí fue un proceso, pues, difícil de acoplamiento, un proceso difícil en lo que él crecía en la palabra también, porque él iba empezando. Y yo siempre decía, no, pues yo soy la que sé, ¿verdad? Yo tengo que aguantar, yo tengo que aguantar. Y realmente fue un tiempo, pues sí, Dios escuchó mis oraciones, fueron muchas oraciones, pero no fue fácil. Entonces, yo no le pregunté a Dios, Señor, ¿es este? O yo no fui orando que Dios, guíame y tú dime el que es. O sea, ya realmente yo digo, bueno, pues yo lo escogí, él me escogió, pero yo sé que Dios no se equivoca y Dios tiene planes, y pues gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios obró en nuestro matrimonio, en nuestras vidas, al punto de que pues nos ha dado la oportunidad de servirle como en el ministerio de los matrimonios, y pues gracias a Dios que podemos tener ese testimonio que a pesar de las pruebas y todo, Dios estuvo ahí y Dios fue suficiente, ¿verdad? Para que nuestro matrimonio siguiera y para que sea un matrimonio de testimonio y de bendición. Amén, así lo es, ciertamente. Así que, pues, jóvenes, mucho ojo. Si tú estás en los caminos de Dios, ora a Dios. Amén. Ora a Dios. Dios tiene a ese hombre perfecto, a esa costilla que te hace falta, joven. Santo Dios. Por ahí anda tu costilla. Y aquí una joven levantó la mano. Detrás de cámara. Atrapada. Dios nos oye, Dios sabe las necesidades que tenemos, Dios conoce nuestro corazón y Dios sabe eso que anhelamos. Dios Amén. pone, de hecho, dice la palabra, los sueños, los anhelos de nuestro corazón, Él los pone. Así que no nos cansemos, no desmayemos, persistamos en la oración, en la búsqueda constante de Dios, de su presencia, en la oración, en el conocimiento de su palabra, en esta lumbrera que es la que nos guía, que es la que nos ilumina al caminar. Amén. Como Amén. jóvenes, no se distraigan, no se distraigan. A lo mejor cuando yo conocí a Dios tenía oportunidad, pero lo cierto es que en estos tiempos ya estamos en los últimos tiempos, los tiempos están difíciles, hay mucha información, mucha contaminación en las redes sociales, muchas cosas que nos Amén. distraen y nosotros tenemos que estar enfocados.
Tienes que estar enfocado como joven en lo que quieres hacer, en el propósito que Dios tiene para ti. Porque Amén. así como yo pensé que yo tenía un sueño, pero realmente los sueños que Dios ha puesto en mí son mucho más grandes de lo que yo imaginé. Dios me ha dado una identidad. En ese tiempo yo ni sabía, era una joven insegura, una joven temerosa, y Dios me dio esa identidad de hija de Dios. Pude tener esa identidad, pude conocer a Dios como el verdadero Padre, como el Padre incondicional, como el amigo incondicional, que cualquier situación que pueda tener, yo puedo estar ahí. Dios iba a estar ahí y todavía, ¿verdad? Yo veo a Dios en todas las áreas de mi vida y me expreso delante de Dios como mi mejor amigo, ¿verdad? Puedo llegar así, transparente, dice la palabra, desnudos delante de Él, porque Dios conoce todas las cosas, aún a nuestros pensamientos, aún las intenciones de nuestro corazón. Dios, no podemos engañar a Dios, así que yo te invito, joven, a que te pongas a cuentas con Dios si has estado lejos, si has estado a lo mejor tibio. Dios es la respuesta a lo que Dios nos falta, a lo que nos pueda faltar. Y pues realmente Dios es suficiente para todas las áreas de nuestra vida. Amén. Dios es suficiente. Ciertamente y tristemente, así como lo declaramos al principio, la hora se nos salió volando. Ya estamos ya estamos a unos minutos de acabar. No se sintió realmente, pero fue hermoso, la verdad. A pesar de que sentimos que ya vamos a hacer los podcasts de 2 horas, pero realmente fue muy hermoso y yo espero que no te quedes con esto de, ay, bueno, estuvo bonito y ya lo apagues y sigas con tu vida, sino que realmente haya sido un impacto para ti el día de hoy, que realmente haya quedado de testimonio, un aprendizaje, una enseñanza de que Dios es suficiente, sea cual sea lo que hoy estés atravesando. Créeme que el problema nunca va a ser más grande que Dios, porque aun cuando David, siendo un jovencito, siendo un chamaquito, se encontraba delante de un gigante, aún así el que iba con David era muchísimo más grande que Goliat. Y ciertamente tú no tienes que olvidar que no estás solo y que independientemente de las cosas que tengas que atravesar, Dios está con nosotros, y si te pones en las manos de Dios, dice la palabra de Dios que somos más que victoriosos. Amén. Por medio de aquel que nos amó. Entonces tú eres más que victorioso. Dios es suficiente en tu vida y realmente Sandrita lo dijo todo. Yo nada más tengo que decir 2 cosas porque lo dijo todo. Y yo creo que fue muy clara y que fue muy precisa y que Dios habló bastante a través de nuestra vida. Entonces, ni para decirle a Sandrita que tienes que decir a los jóvenes, ya dijo todo. Y realmente estoy muy feliz, estoy muy contenta. Ríndanse a Dios. Ríndanse a Dios y que Dios tome todo el control. Dios los ama. Amén, Dios los ama. Araceli. Pues ya nos dio la palabra hermosa Sandrita, que seamos como José, aunque estemos en el pozo, ahí está Dios, aunque estemos en la cárcel, ahí está Dios. Amén. Aunque te vendan, ahí está Dios, y Él va a estar contigo siempre, y Él va a levantar tu cabeza, pero ríndete a Él, entrega tu vida a Él, y Él se va a encargar de todo, de sacarte del pozo, de sacarte de la esclavitud, de sacarte de la cárcel, de todas las situaciones que tengas. Es hermoso José el soñador, porque Dios siempre exaltó, porque Él siempre exaltó su nombre y Dios se glorificó en su vida. Amén. Amén. Entonces vamos a finalizar. Muchísimas gracias, los amamos, hermanos, Dios los bendiga. Saludos. Y nos vemos al siguiente podcast.